Bienvenidos a la segunda edición de Visión Empresarial, que es una serie de encuentros organizada por PwC y Europa Press, con el objetivo de adelantar las grandes tendencias y analizar los desafíos a los que se enfrentan los principales sectores económicos del país, de la mano de las asociaciones y de expertos de PwC. En esta segunda edición de los encuentros de Visión Empresarial vamos a hablar sobre el sector del automóvil en un momento clave, disruptivo, como se suele decir ahora, de transformación de su modelo de negocio, en el que pues, muchos fabricantes están pensando en dejar de ser fabricantes para convertirse en proveedores de servicios de movilidad. Y todo ello en un entorno de incertidumbre motivada por los diferentes desafíos a los que se están enfrentando, como por ejemplo guerra de Ucrania, la crisis de suministro de componentes, la regulación de los diferentes países en torno a la movilidad sostenible, pero también hay algunas oportunidades que se pueden aprovechar, vinculadas por ejemplo a la conectividad, a la movilidad eléctrica sostenible, a la conducción autónoma o a la propia digitalización. Y para afrontar estos temas y dar un poco de luz a esta situación, contamos con la presencia de Manuel Díaz, que es socio responsable del sector de automoción de PwC, que cuenta con 20 años de experiencia profesional y de los últimos 16 en el sector de la consultoría, aunque anteriormente también estuvo vinculado al sector automóvil en el campo de la industria auxiliar. Y luego también del lado asociativo contamos con José López Tafal, que es director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, que aterrizó en el puesto justo antes de la pandemia y que anteriormente fue director de Asuntos Regulatorios de Acciona y también presidente de la Asociación Empresarial Eólica. Y nada, una vez hechas las presentaciones me gustaría empezar el coloquio pues dando una visión general de una foto panorámica del sector, ¿no? Cómo se encuentra actualmente, como decía, en un momento de transformación hacia un nuevo modelo de negocio y también rodeado de incertidumbres, tanto sectoriales como globales. Y nada, si quieres empezar, Manuel. Muy bien, muchas gracias, Carlos, y a ti, José, por participar y aceptar la invitación de participar en este evento. Bueno, lo has dicho un poco, de cierta manera, ¿no? Yo creo que estamos ante un momento como nunca antes se ha visto en este sector, de una transformación donde concurren a la misma vez varios elementos de esa transformación que son absolutamente disruptivos con el pasado, como son el coche conectado, el coche, la electrificación, el traspaso hacia el coche autónomo, que es verdad que la crisis, probablemente el COVID-19 ha retrasado las inversiones y por tanto la llegada, pero cuando llegue, ¿no?, en la década de los 30 va a ser realmente lo que va a transformar realmente la movilidad cuando tengamos coches autónomos funcionando por las calles y carreteras de nuestro país y de nuestras ciudades. Pero a la misma vez que se produce esa transformación han venido situaciones coyunturales tan disruptivas, como tú has dicho, como el COVID-19, la crisis de los semiconductores, que es para el sector del automóvil es mucho más grave, ha sido mucho más grave que incluso la crisis del COVID-19 en términos empresariales, no en términos sanitarios y humanitarios, evidentemente. Y ahora aparece la guerra de Ucrania, que también tiene su impacto, aunque es menor en cierta medida comparado con la crisis de los semiconductores. La crisis de los semiconductores afectó al sector en el 2021 entre 10 y 11 millones de unidades de fabricación perdidas, que fue lo mismo que se perdió durante la crisis del COVID-19 por todos los lockdowns que hubo tanto de fábricas como de mercados, ¿no?
Y todavía en el 22 seguimos con muchas restricciones de abastecimiento y suministro de estos chips, que en el primer trimestre del año, más o menos, aunque las cifras no son totalmente precisas, pero estimamos alrededor de 1 millón de unidades perdidas, ¿no? Y las previsiones para el 22 todavía son que haya una afección importante y esperemos que una recuperación para el 23, ¿no? Pero también hay unas grandes oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que, lo que afecta concretamente a España, ¿no? Todo lo que lleva asociado al volumen de inversiones que debe llegar por los fondos Next Generation para la electrificación a través del PERTE del vehículo eléctrico conectado es una gran noticia para España, ¿no? Es decir, que realmente al final ese dinero llegue y se movilice las inversiones de los fabricantes y tengamos un hub de movilidad eléctrica en España con una Gigafactory que está anunciada por uno de los OEMs, con plantas fabricando vehículos eléctricos en 2 o 3 años, evidentemente necesitan prepararlo todo. Creo que eso es una buena noticia, donde España tiene una posición a ese nivel de electrificación comparado con otros vecinos europeos muy por debajo de los países del norte de Europa, del centro y del norte de Europa, y eso nos puede ayudar a dar un acelerón y un paso, ¿no? Eso es positivo. Y lo que vemos también, evidentemente, la situación económica que nos estamos ahora mismo metiendo de lleno, ¿no? Con una inflación nunca vista antes, ¿no? Sobre todo la subyacente del 4,4, que no está vista desde el año 85, nos llega a que, unido a un problema de oferta, ¿no? Porque tenemos problemas para entregar vehículos al mercado, empiece a afectar a la demanda, ¿no? Y al consumidor. Y esto sí que es un problema muy serio para cualquier sector, en especial del automóvil. Con lo cual, al final tienes una mezcla, ¿no? De una situación donde hay una gran transformación con unas inversiones brutales por parte de los actores fundamentales del sector hacia una movilidad, pues, eléctrica, sostenible y en un momento dado autónoma, pero en el camino de esa transición con unos factores que están afectando de una manera brutal. Y todavía, si queréis, luego hablamos de otra parte, en el caso de España, bueno, pues que las medidas que este Gobierno está aplicando a la fiscalidad del automóvil y a otras, pues no ayudan en esa transición, ¿no? Y estamos hablando de la segunda industria de este país después del turismo, no estamos hablando de un sector pequeño. José, ¿tu foto del sector? Bueno, pero en primer lugar, gracias también a Carlos, a Europa Press, Manuel, a Price, ¿no? Por invitar a ANFAC a este coloquio, ¿no? Escuchando a Manuel, yo diría, pues, yo aún diría más, ¿no? Y volvería a repetir lo mismo, ¿no? Como esos personajes de Tintín, ¿eh? Pero la realidad es que la situación del sector la ha explicado él muy bien, o sea, y de buena manera ANFAC lo tiene recogido en nuestra hoja de ruta 2020-2040, que es un plan que se presentó en 2020, justo antes del inicio de la pandemia, el 2 de marzo, y que un poco lo que tiene la ventaja es presentar lo que es la visión estructural, ¿no? La visión frente al cambio de modelo al que nos enfrentamos, ¿no? Que sobre todo deriva de 2 palancas, la palanca de descarbonización, la palanca de digitalización. Esto, si nos olvida, esto sucedió antes del COVID, sucedió antes de Ucrania, y esto es lo que es la base que subyace, ¿no? en lo que es toda la dinámica de cambio que tiene el sector, ¿no? Estos 2 elementos, descarbonización, digitalización mucho más motivado por lo que es la evolución normal de las tecnologías, es el mercado el que está cambiando, la innovación tecnológica está dando oportunidades, este es un sector con una gran innovación tecnológica, y la descarbonización, que además de lo que son las oportunidades de cambio tecnológico, tiene por encima una capa que no hay que olvidar, que está marcando la rapidez, desde luego en Europa, otra cosa es las velocidades que lleven en otras partes del mundo, ¿no? Pero desde luego en Europa, que hace que toda esa dinámica incluso se acelere más por un factor que es distinto al propio sector, ¿no? Entonces, estas 2 variables siguen estando ahí. Durante la pandemia incluso se han acelerado desde el punto de vista regulatorio, la descarbonización. Una de las respuestas de Europa ha sido, pues aceleramos más incluso, ¿no? El modelo de descarbonización que teníamos presentado, si no me equivoco, en 2019 con el Pacto Verde Europeo. Ha durado 2 años, ahora los ritmos se pretende que sean otros.
Y la digitalización también se ha acelerado por lo que hemos vivido durante el COVID, ¿no? Y han surgido pues, nuevas formas de organizar el trabajo, nuevas necesidades. Esto es un reto enorme. Nosotros un reto desde ANFAC lo enfrentamos desde una óptica optimista, porque nuestro plan lo que prevé incluso es que se puede aumentar la facturación del sector en España. Aspiramos a cambiar la facturación, a aumentarla un 50% de aquí a 2040 y somos positivos en el sentido de que esta industria es una industria muy fuerte, sabemos cómo hacer las cosas, tenemos know-how, tenemos personal. Ahora, eso significa que no nos podemos simplemente fiar de la inercia, es decir, tenemos que hacer una serie de cosas que son cosas que suponen, en primer lugar, un aumento importante de inversión. Si yo no me equivoco, creo que la inversión estimada en nuestro plan son 53.000 millones de euros y que exige también hacer muchísimas cosas que no le competen exclusivamente al sector. Aquí estamos hablando de mejorar la formación, estamos hablando de mejorar la fiscalidad, estamos hablando de mejorar logística, en fin, hay un conjunto de elementos que tienen que acompañar al sector en este cambio. Dicho lo cual, por si eso no fuese suficientemente difícil, muy atractivo, retador, pero difícil, viene la capa de la coyuntura. Y la coyuntura pues está afectando tanto la producción por la parte de chips, como bien ha dicho Manuel, que es un sector que estamos realmente muy afectados, porque es un sector, insisto, muy tecnológico, nuestro producto es muy tecnológico y cada vez más. La ruptura de las cadenas de suministro también en un sector tan globalizado como es la automoción, pues también ha generado problemas adicionales. Y ahora que salíamos de todo este problema de los lockdown que se habían producido, pues nos encontramos con la situación en Ucrania, que es verdad que tiene un impacto menor, pero sí es cierto que también a buena parte del sector europeo y lógicamente el sector de automoción español está también afectado en menor medida, pero también lo está. Bueno, pues vuelve a perjudicar un poco toda la situación. Y eso desde el lado de ofertas. Del lado de la demanda se genera un proceso inflacionista, se genera un aumento de precios, se genera incertidumbre adicional, ¿no?, para los consumidores. Y bueno, este es un producto de consumo duradero. O sea, la adquisición de un vehículo es una decisión de consumo que es muy meditada y se sopesa mucho antes de adoptarla. Entonces, la incertidumbre, la coyuntura no es buena. Con lo cual, la situación pues es tremendamente retadora, desde, como ha comentado Manuel, desde el punto de vista de los basics, que diríamos, de las dinámicas de cambio que hay por debajo de cambio estructural que este sector le toca en esta década. Nosotros lo enfrentamos con optimismo porque pensamos que haciendo las cosas correctamente, todos, este sector puede seguir siendo el segundo sector industrial, el segundo sector económico de España y, por ejemplo, ser el que más aporta al vehículo a la balanza comercial en términos de saldo positivo. Pero lo que es cierto es que la capa de coyuntura mete una incertidumbre adicional y tenemos que ser conscientes de esa situación para reaccionar y trabajar juntos en cómo superarlo, ¿no? Vale, los dos habéis hablado en vuestra introducción de la crisis de los semiconductores, como no podía ser de otra manera, ¿no? Manuel decía que incluso ha tenido un efecto casi peor que sobre el sector que la propia pandemia. Sí. Y quería preguntarte, José, ¿cómo se explica este fenómeno y qué efecto negativo más concreto está teniendo sobre las cuentas de resultados de las empresas del sector y sobre los volúmenes de producción y de ventas? Sí. A ver, los vehículos actuales, tanto los vehículos turismos como comerciales y vehículo pesado, tienen prácticamente todos los modelos tienen una carga muy importante de microchips, de distintas características, pero microchips. Y esos microchips no se fabrican en Europa. Se fabrican en Corea, se fabrican en alguna fábrica en Malasia, que sí, en China, pero realmente, Taiwán, por supuesto, pero es un recurso, por tanto, muy necesario para el vehículo, pero sobre el cual lo que esta crisis nos ha enseñado es que el sector de automoción europeo, pero también la industria europea en su conjunto, había perdido capacidad de control. De hecho, en Europa no hay prácticamente producción de microchips. Entonces, esto ha roto la crisis. La crisis del COVID lo que generó fue una parada radical de la demanda por lado de la automoción y, en paralelo, parte de la demanda de electrónica, fundamentalmente de consumo, pues subió mucho. ¿Qué ha sucedido? Que al volver la demanda se ha generado ahí un cuello de botella.
también ha habido algunos problemas de oferta en estos países vinculados a su vez a las olas variables del COVID, que mientras aquí estábamos recuperando, ahí de repente empezaban el problema. El caso es que se ha producido una ruptura de la cadena de suministro. Desde el punto de vista de impacto en nuestro sector, en el caso español, pues sí nos ha afectado mucho, porque la producción, el año del COVID, si recordamos, durante 2 meses las fábricas pararon al 100%. Pero en el mes de junio y julio ya había fábricas españolas recuperando incluso el tercer turno. O sea, esto es una de las ventajas que demostró el sector en aquel momento, que era capaz de pasar de 100 a 0 y de 0 a 100 sin perder empleo. Es una de las ventajas que el sector demostró, que es muy resiliente y que rápidamente era capaz de, sin destruir empleo, ajustarse y volver otra vez. Perdimos en torno a 600.000 vehículos, ¿vale? Pasamos de una producción de 2.800 a 2.200, sobre todo vinculado a este parón. Pero es que el año pasado, que no hubo cierres como tal de COVID, la crisis de los componentes nos ha llevado a bajar en torno a los 2 millones de producción de vehículos, es decir, perdimos casi otros 200.000. Entonces, ese es el impacto que hemos visto en la producción, y esto realmente es una tragedia, porque todas esas unidades lo que hacen es generar muchísima actividad económica. O sea, si dejas de perder, imagínate, pierdes 200.000 vehículos, pierdes 200.000 transportes, los puertos pierden mucha de esa salida, mucha de esa entrada. En fin, todo el flujo económico español pues se ve muy perjudicado, ¿no? Manuel, un poco en relación con esto, quería que si puedes hacer un poco de adivino con este problema. ¿Y cuándo pensáis en PwC que va a acabar esta crisis de estos cuellos de botella de suministro? Y también una cosa adicional que mencionaba un poco José, que parece que Europa ha perdido un poco el tren de los semiconductores. ¿Qué crees que tiene que tener Europa o que hacer Europa para que no vuelva a pasar esto? Bueno, no es fácil, evidentemente, prever en un futuro, en una situación tan incierta como la que tenemos y con tantas variables que están afectando. La previsión del sector es que en el 2022 hubiera una recuperación, sobre todo en el segundo semestre, de los ritmos de producción parecidos a los previos, pero es verdad que ahora están apareciendo otros factores como los lockdowns en China, ¿no? con la llegada de Omicron, ¿no? que está haciendo que cambien también todas las previsiones, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, el 22 se va a seguir viendo especialmente alterado el primer semestre, ¿no? En el segundo semestre se espera una cierta recuperación de los lead times de aprovisionamiento de los microchips, y bajarán a 26 semanas de unos ratios que están ahora en 32, 34, 36 semanas, y se espera una normalización para el 23, esperable y deseable, ¿no? También las marcas, los fabricantes están gestionándolo mejor, ¿no? Porque antes ellos estaban acostumbrados a una planificación de la producción pues, de otro tipo, ¿no? Con unos suministros garantizados, etcétera, etcétera, y han tenido que transicionar durante el año pasado, ¿no? a una replanificación constante, casi semanal y diaria, ¿no? Y eso ahora ya lo tienen muy trabajado, ¿no? Con lo cual también se ve mejora por parte de las marcas en gestionar esta situación, ¿no? Respecto a tu pregunta, tu segunda pregunta sobre Europa, la fabricación de chips está concentrada, como ha dicho José, en el sudeste asiático. Tiene dos problemas fundamentales. Uno, que requiere una alta inversión de capital, miles de millones para montar una factoría, y tiempo, mucho tiempo, entre 3 y 4 años. No es sencillo la fabricación de chips, ¿no? Y por eso ha habido una consolidación de players de los últimos 15-20 años, y al final se han concentrado en 4 o 5, realmente, donde bueno, pues hay algunos que tienen unos porcentajes muy altos de cuota de fabricación. El sector automóvil no pesa mucho en la fabricación de chips a nivel global, es el 8%, mientras que la industria de consumo es un 50%. Pero sí es verdad que Europa se encuentra absolutamente desprotegida, ¿no? Y esto no es la primera vez que se hace respecto a estas situaciones. Entonces, bueno, pues ya ha anunciado la Unión Europea, ¿no? Un plan específico, la Comisión, para invertir y desarrollar capacidad productiva en Europa, lo mismo que ha hecho Estados Unidos. Lo que pasa es que tardará,
tardará tiempo por la complejidad técnica que tiene la fabricación de los chips. Tuvimos fabricación de chips en España, teníamos fabricación de chips hace muchos años, pero la fuimos abandonando, pues bueno, porque al final, y esto está pasando un poco en muchos sectores, ¿no? Es decir, aquí se había apostado por la globalización, por cadenas de suministro globales muy enfocadas al coste, ¿no? Y a la eficiencia, y es verdad que el sudeste asiático aportaba pues unas productividades y unos costes de mano de obra mucho más interesantes, pero cada vez es menos interesante, ¿no? Y las empresas están empezando a virar hacia buscar cadenas de suministro más resilientes y buscar un trade-off entre resiliencia y coste, y que no todo el driver de elegir dónde fabrico, dónde produzco sea el coste, porque al final se está viendo que sí, podrán ser muy eficientes, pero si no te llega, no te llega. Entonces tienes que tener el offshoring, bueno, pues hay muchas empresas que están planteando volver a tener capacidad productiva cercana, con proveedores cercanos, pueden ser locales o pueden ser europeos, o pueden ser, para que tú puedas gestionar mucho mejor tu cadena de suministro y tu respuesta ante situaciones disruptivas del mercado que estamos viendo que lo que creíamos que era imposible, pues pasa, y no solo está pasando una vez, sino varias veces, ¿no? Y la guerra de Ucrania es otro caso, ¿no? Ahí el sector automóvil había concentrado prácticamente la fabricación de cables, que es muy intensiva en mano de obra, que en España la llegamos a tener. Yo vengo del sector de automóvil, de Valeo Martos, automoción, donde había fabricación de cables que en un momento dado se fue al norte de África y al final se ha consolidado en Ucrania. De las 22 empresas que había en Ucrania de componentes, 11 fabricaban cables. Claro, cuando pasa una situación de estas, deja de suministrar cables. Tú puedes fabricar coches sin chips, aunque no los pongas en el mercado, pero no puedes fabricar coches sin cables, ¿no? Lo que pasa, la diferencia es que dar una respuesta a esas fábricas es mucho más rápido y mucho más fácil, y puedes montar rápidamente alternativas que la fabricación de chips, y es lo que está sucediendo. Un poco siguiendo el hilo de lo que comentabais, a la pandemia y a la crisis de los semiconductores se ha sumado últimamente el conflicto de Ucrania, ¿no? Y quería preguntaros a los dos qué impacto está teniendo en España en la producción y en los niveles sobre todo de exportación de vehículos made in Spain a esos países. Lo que es producción y exportación, a ver, producción nos viene la derivada, como ha comentado Manuel, sobre todo de los cables, ¿no? Pero que quitando, vamos, sí ha habido un impacto, pero desde luego ni de lejos parecido al impacto de los microchips, y yo creo que buena parte también del aprovisionamiento se estaba haciendo en el norte de Europa. O sea, no, de hecho no hay plantas españolas que hayan indicado que tienen problemas, así como por ejemplo si hay plantas en Alemania, en Polonia, que han cerrado, ¿no? No es el caso nuestro. Y afortunadamente desde el punto de vista de exportación tampoco, porque si no nos recuerdo mal, la exportación el año pasado de vehículos a Rusia debieron ser unos 8.000 vehículos y 3.000 a Ucrania. O sea, no ha generado un impacto sustancial. Sí que es verdad que como son, como digo, cadenas de valor muy integradas y grupos, ¿no? Pues distorsiona otra vez todo desde el punto de vista de producción. A mí me preocupa más el impacto desde el punto de vista de mercado. Me preocupa porque lo que sí se ha visto es en primer lugar, una subida de los costes energéticos y, en segundo lugar, una subida de los costes de materias primas, y eso está generando una subida de precios en nuestro sector, pero en todos los sectores, porque esto repercute directamente en los costes de producción y bueno, pues eso es lo que ha comentado Manuel, la subyacente ya está en el 4,5, ¿no? O sea, esto refleja esa presión inflacionista. Desde el punto de vista de producción está generando una inflación de costes. Desde el punto de vista de percepción del consumidor, pues toda la subida en la electricidad, del coste de la electricidad, pues ha vuelto a generar una incertidumbre adicional. En un momento en el que estamos educando al consumidor con un producto nuevo, que lo tenemos en todos los puntos de venta, vehículo electrificado, que el consumidor tiene que acostumbrarse a calcular su coste, ¿no? de lo que es que llevamos toda la vida desde pequeño, ¿no? Llevamos en el coche viendo a tu padre en el surtidor, pues aunque solo era por aburrimiento, pues miraban los números y los acababas entendiendo, ¿no? Ahora la gente no está acostumbrada a calcular el coste en consumo eléctrico de su vehículo, y sin embargo, en ese momento de cambio de educación, de adaptación a un nuevo producto, pues todo lo que son estos titulares de sube la luz,
pues ha generado de nuevo una comprensible duda, incertidumbre, y volvemos a lo mismo. La demanda se retrae porque es una situación excepcional y, por tanto, pues genera mucha duda. Esto es el principal impacto que yo veo que tiene. Ya que hablas de incertidumbre en el mercado, en DANFAC manejáis los datos al minuto de mercado. ¿Nos puedes decir un poco cómo ha cerrado el mes de abril en términos de ventas? Abril aún no tengo los datos, pero no ha acabado bien. No va a acabar bien, ¿eh? Todavía tenemos ventas hoy, pero va a acabar en la línea de este trimestre que llevamos una caída de ventas incluso respecto al año pasado. El año pasado conseguimos un aumento de un 1%, ¿no? en las matriculaciones, pero en el primer trimestre hemos caído otra vez. Ahora no recuerdo el número, pero desde luego abril va en esa línea. El marzo fue especialmente malo porque se unió la huelga de transportistas, que impidió que hubiese mucha entrega de vehículo, pero abril también tiene una caída respecto tanto a 2019, por supuesto, y respecto al año pasado también. Manuel, ¿qué escenario manejáis en PwC de cara al cierre de año del mercado español en este ejercicio marcado por la guerra, los cortes de suministro, y sobre todo también si creéis que el mercado va a volver a los volúmenes prepandemia? ¿Eso va a volver alguna vez? Me toca a mí todas las estimaciones, ¿eh? Esas son que cosas más que José. Nosotros también tenemos una visión global. Yo quería, antes de responderte a eso, lo que está pasando en España está pasando también en Europa, en menor medida en Estados Unidos, ¿vale? Y luego China no. China está creciendo y lleva un trimestre de crecimiento casi de doble dígito, ¿vale? Es una situación, habrá que ver los datos de este último mes porque han tenido lockdowns en Shanghái, en Shenzhen, hay que ver cómo evoluciona. Pero a nivel global el mercado está creciendo, pero quizá por el empuje chino. China pesa mucho, ¿no? Creo que era un 2 o un 3% en matriculaciones a nivel mundo. Y en España, como decía José, pues muy afectados y con una incertidumbre muy grande por todo el impacto que está teniendo las tensiones inflacionistas, ¿no? Las previsiones son muy difíciles de hacer. Realmente nosotros no tenemos una estimación de cierre. Se había hablado al principio de que íbamos a estar por encima del año pasado, pero es que los datos a abril, cuando se cierren, lo que nos va a decir que estamos por debajo incluso del año pasado, ¿no? Entonces empezamos a entrar en unos ratios, en unos números tanto de matriculaciones como de fabricación, pues no vistos hace, pues no sé, muchísimo tiempo, ¿no? Casi desde la crisis financiera del 8-12, ¿no? Y esos son los números, ¿no? Entonces, no, empieza a ser preocupante porque, como dice antes José, es una industria que genera muchísima tracción, no solo la balanza comercial con las exportaciones en la producción, sino todo lo que genera de indirecto, ¿no? en todo este sector, en toda la economía española, ¿no? Las previsiones, pues fíjate, el último mes en PwC evidentemente tenemos un gabinete de estudio para hacer estas previsiones. En el mes de marzo dejaron de publicarlo porque es muy complicado, muy complejo hacer previsiones. Había un escenario base donde a nivel mundial se esperaba un ligero crecimiento, es decir, ni siquiera todavía en el 22 estaba previsto recuperar los niveles prepandemia, que ahora se están hablando del 24, es decir, que toda esta crisis, fijaros, del 19 al 24, el 19 era un año que el sector ya cayó, a nivel global ya caía un 6%, que eso nos habla mucho respecto al 17-18, es decir, ya venía con síntomas de agotamiento fundamentalmente influenciados por el mercado chino. El mercado chino en el 19, por primera vez en 30 años, decreció en matriculaciones porque llevan 30 años de crecimiento seguido. China son muchas matriculaciones y influye mucho, pero probablemente no se recupera hasta el 24. Este es un poco, y en España será parecido, o sea, desde luego en el 22, con empatar el año pasado sería casi bueno, pero estamos muy lejos de los niveles del 19. Habláis de todos estos problemas del sector, que también son generales a otros sectores, pero lo que hablábamos en la introducción, se están juntando al proceso de transformación que de por sí está viviendo, ¿no? la automoción.
Y quería preguntaros a los dos, ¿qué están haciendo los fabricantes? ¿Cómo están afrontando ese proceso de transformación? A mí me gusta, los que lo habéis escuchado alguna vez, a mí me gusta decir que si algo falla en el proceso de descarbonización en el mercado español, porque es verdad que tenemos un ritmo de una cuota de mercado y un tamaño de parque electrificado sustancialmente menor que la media europea, si algo falla, desde luego no es la falta de vehículos electrificados. O sea, y además vosotros lo sabéis perfectamente, trabajáis en medios de comunicación. A lo largo del año pasado, por ejemplo, yo me harté de ver en todas las marquesinas de España cada semana un anuncio de un lanzamiento de un modelo distinto, siempre electrificado. Y de hecho, la gama de productos que tenemos ahora, tanto vehículo, también vehículo comercial, se están ya empezando a presentar los primeros camiones, vehículos industriales eléctricos. Es completa, está disponible en todo el punto de venta. Entonces, yo diría que la oferta está completamente adaptada a lo que se le pide en materia de descarbonización. El producto está disponible. ¿Qué estamos nosotros indicando? Que nosotros solos, y eso es algo, no podemos tirar del carro de la descarbonización. La descarbonización es como ha comentado Manuel antes, descarbonización es un cambio estructural, afecta a toda la sociedad. Y de poco vale que nosotros como sector de automoción empujemos innovando, invirtiendo en I+D, lanzando productos, reduciendo emisiones, mejorando los alcances de las baterías, mejorando su usabilidad, o sea, poniendo unos productos sofisticadísimos en el mercado, aumentando la gama desde los premium a los vehículos más utilitarios. De poco vale si el resto de elementos que tienen que ayudar en esa transformación no están al ritmo que se nos marca. Porque yo insisto, esta evolución de descarbonización no es una evolución marcada por el mercado, no es como la digitalización, que está marcada por el mercado y la innovación tecnológica. Aquí, además del mercado y la innovación tecnológica, tenemos un componente regulatorio que nos determina el ritmo al que tenemos que ir. Y el sector de automoción es el único sector de Europa y de España que si no va a ese ritmo se le multa. No es que se le incentive para avanzar, se le multa. Pero claro, a mí me gusta también recordar, o sea, no se nos multa si no producimos, si no innovamos, si no ponemos producto, que está todo. Se nos multa si no vendemos. Pero la decisión de venta tiene dos partes. El que vende y el que compra. Si el mercado no está apoyado, el consumidor, por todo este conjunto de acciones que realmente hacen que esa unidad, ¿no?, esa comunidad de interés se produzca, pues tenemos un problema. Pero si es que además ese ritmo nos viene impuesto de fuera, el problema es doble. Entonces nosotros lo que estamos insistiendo es, desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de inversión, el año pasado invertimos más de 2.000 millones en I+D. La automoción es el sector que más invierte en I+D de Europa. Es una de las joyas industriales de Europa y es una joya industrial de España. Si nosotros toda esa tarea la hacemos, pero el ritmo que eso nos marca no hace más que acelerarse, esa presión de acelerar la tienen que sentir también el resto de agentes que nos están empujando. La administración, ¿están tomando medidas? Sí. ¿Son positivas? Sí. ¿Están aprovechando los fondos europeos? Sí. Pero esto es una estación en el camino. Nosotros nos han puesto una carrera que acaba en 2040 y que no para. Entonces necesitamos acelerar, necesitamos que las medidas sean más rápidas, que sean más coherentes. ¿Y por qué? Porque el ritmo nos lo han marcado de fuera. Es cierto que nosotros mismos no marcamos el ritmo cuando nos sentamos en el Consejo Europeo como país y decidimos si apoyamos una cosa o la otra. Pero una vez que eso está cerrado, por el sector no hay problema. El producto está, pero sí necesitamos que haya una fiscalidad adecuada, que la dotación de infraestructuras de recarga realmente sea acorde con los objetivos que nos ponemos, que los planes de demanda sean muy eficientes. Tenemos que el dinero en España a este sector ha llegado mucho más tarde que en otros países, porque nosotros no teníamos dinero durante la década pasada, no había recursos públicos, y mientras otros países hace 2 años estaban dedicando cientos de millones de euros a apoyar la electrificación y a su sector, aquí teníamos unos muebles de 45 millones de euros.
que se nos olvida, porque no había dinero público. Entonces, llegamos más tarde, tenemos que acelerar, se nos mete una marcha más que quiere el sector, que el dinero que hay se tiene que mover muy rápido, tenemos que aumentar la velocidad de circulación de este dinero, las ayudas tienen que ser más eficaces, tienen que llegar antes, no tiene que haber duda de que no hay lista de espera de que vas a llegar, o sea, estamos yendo bien. La cuota de penetración del vehículo está creciendo, la cuota de producción, por supuesto, hace 2 años prácticamente no producíamos vehículos electrificados en España, en 2019. Ahora estamos en una cuota de producción del 11%, y creciendo. Pero el ritmo nos lo marcan de fuera, pues todos tenemos que bailar con esa música. Manuel, ¿quieres dar un poco tu visión de la transformación, cómo lo están afrontando los fabricantes? Y un poco también, Lilian, lo decía José, ¿hasta qué punto están afectando las medidas regulatorias de los gobiernos europeos y español a la incertidumbre esta que existe en el sector, tanto en los fabricantes como en el consumidor? Yo creo que esta industria es, permitidme la expresión, es una pasada. Quiero decir, esta industria es capaz, y lo ha demostrado en el pasado, de grandes procesos de transformación y de adaptarse a cambios con una velocidad probablemente que no tenga parangón en otras industrias, ¿no? Y esta industria hace ya tiempo que se puso las pilas, ¿no?, en ese proceso de electrificación marcado por una agenda política, ¿no?, de descarbonización, y los niveles de inversión y la velocidad, los niveles y la velocidad de inversión son brutales, ¿no? Decía José, la cantidad de productos que están saliendo al mercado, de aquí al 25 no van a parar y van a empezar a llegar vehículos, bueno, pues totalmente adaptados para todos los públicos, a precios asequibles, con niveles de autonomía suficientemente razonables para que la movilidad, bueno, pues avancemos en ese proceso de descarbonización de la movilidad hacia 2040. Que no olvidemos que tenemos todavía casi 20 años de transición y a lo mejor tenemos que extenderla un poco, o deberíamos extenderla para hacer una transición más suave, porque esto va no es si sí o si no, sino del cómo y el cuándo. Es decir, la transición y la velocidad de la transición, y estoy de acuerdo con José, se ha metido una presión en la industria brutal, con incluso multas, y no vendían un determinado tipo de vehículos, ¿no?, y consiguiendo unos niveles de emisiones que cada vez que baja esos niveles de emisiones de 120 a 90 o a lo que sea, ¿no?, los niveles que diga el regulador, son miles de millones en inversión para conseguir esos niveles de eficiencia. Entonces, yo creo que la industria está en la velocidad adecuada y efectivamente estoy de acuerdo con José que esto va de muchos stakeholders, ¿no?, de la administración, en este caso de compañías proveedores de energía, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está claro es que los niveles de apoyo, ¿no?, que hemos tenido en España respecto a otros países europeos es que no tienen nada que ver. Que cuando aquí hablábamos de un programa MOVER de 40 millones, en Alemania hay un programa de 1.000 millones y en UK de 2.000 millones. Entonces, no tiene nada que ver. Por eso estamos a la cola de Europa prácticamente con el barómetro que elaboráis vosotros en ANFAC de nivel de electrificación, tanto en la penetración del automóvil como en infraestructura de recarga, ¿no? Vuestro plan que habéis elaborado son 350.000 puntos de recarga, 340.000 puntos de recarga y en España ahora mismo hay 13.000, de los cuales la gran mayoría son de menos de 22 kilovatios, que son de carga larga, ¿no?, en tiempo, ¿no? Con lo cual, o eso lo aceleramos y hay una apuesta fuerte, bueno, pues podemos tener toda la oferta que queramos en el mercado, pero será para una minoría, ¿no?, que pueda ponerse un punto de recarga en su casa porque tiene un garaje, ¿no? Pero públicamente necesitamos esa infraestructura. No será útil para transporte interurbano porque no hay puntos donde recargar o hay muy pocos, ¿no?, no hay suficientes, y el consumidor no es que quiera descarbonizarse o sea más sostenible o no sea más sostenible, es que lo que quiere vivir es una experiencia normal, lo que quiere ir del punto A al punto B de una manera razonable, no teniendo que parar o quedándose con el coche tirado porque no puedo recargarlo, ¿no? Y esto no nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Entonces, los niveles de inversión, si queremos y hemos puesto unos objetivos de descarbonización, se tienen que duplicar y triplicar, y es verdad que están los fondos Next Generation, pero están en el titular. Todavía no han llegado y tenemos que acelerar la llegada de todos esos fondos para realmente esa inversión que hablan alrededor del vehículo eléctrico conectado de 25.000 millones, tanto inversión pública como privada, llegue, ¿no?, y lo veamos y el consumidor lo vea factible. Y eso todavía faltan
2-3 años todavía para empezar a verlo, ¿no? Una parte de los fondos Next Generation Europe es el PERTE, el famoso PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que ya se han presentado las bases y está abierta la convocatoria. Y quería preguntarte, José, si crees que esta es la herramienta adecuada para que España siga siendo un referente del automóvil de cara al futuro y la movilidad sostenible. Sí, desde luego el PERTE que es una herramienta necesaria. La transformación industrial de nuestra planta actual, ¿no? Para evolucionar hacia la descarbonización, hacia la electrificación, era necesaria, y esa es una carrera en la que nosotros competimos con países europeos y con países no europeos, donde a nivel europeo sí hay unas normas de defensa de la competencia que aplican al sector de automoción, normas que a nivel personal te diré que no me gusta nada. Creo que Europa se está equivocando en cómo ha tratado este sector, comparando, por ejemplo, cómo ha tratado el sector de generación eléctrica durante la década pasada y le sigue tratando para que actualicen sus plantas de producción a los nuevos requerimientos de renovables, y sin embargo al sector si algo dicen las normas de competencia europeas para el sector industrial de automoción, es que no hay ni un euro para inversión en CAPEX y para adaptar las plantas. Cuando nosotros competimos con muchos países asiáticos que tienen normas de competencia completamente diferentes. Pero bueno, dicho lo cual, eso significa que era necesario un empujón desde el punto de vista de Europa. Europa ha puesto en marcha los planes Next Generation, con lo cual nos da una oportunidad muy importante para España. Hay que reconocer al gobierno español que la prioridad en la aplicación de estos fondos ha sido el sector de automoción. Fue el primer PERTE que se anunció, ha sido el primer PERTE que se ha puesto en marcha. Es una oportunidad muy atractiva para el sector de la automoción, para atraer sobre todo las nuevas inversiones asociadas a electrificación. Insisto que es verdad que el CAPEX no está financiado, pero bueno, hay un conjunto de ayudas, ¿no?, que están integradas en el PERTE. El PERTE tiene una aspiración completa, ¿no?, de toda la cadena de valor, lo cual creo que también es una cosa positiva. ¿Esto qué significa? Que es más difícil de gestionar, lógicamente, pero bueno, es un ámbito excepcional, hemos aprendido todos. Desde luego el Ministerio de Industria, el Gobierno, tiene una vocación clarísima de apoyar al sector de la automoción con este plan y nosotros estamos muy satisfechos. Ya está en marcha, se están preparando por fin los proyectos, hemos tenido una pequeña ampliación de plazo. Insisto, todos estos procesos son complejos. Un plan con esta ambición que nunca se ha visto, con esta capacidad de integrar toda la cadena de valor, es complejo. Nos enseña mucho también de las rigideces que a veces tiene el propio procedimiento administrativo en español, pero bienvenido sea que todos los problemas sean encajar los proyectos en una hoja Excel, porque al final de esto tendremos un apoyo a la industria española, a la industria de automoción, y nos va a venir muy bien. Dicho lo cual, yo insisto, cuidado con la autocomplacencia. Esto es una estación muy importante en una carrera que no acaba hasta 2040. Y si pensamos que con el PERTE está todo hecho, lo mismo que con el MOVES 3, nos equivocaremos, porque el resto sigue corriendo. Y como digo, hay un señor en la Comisión Europea que está empeñado además en decir que además ahora no vais a correr 5.000 metros, sino que vais a correr 10.000, ¿no? Y tú has salido preparado para una carrera y a mitad de camino te cambian y te dicen, no, te toca correr 10.000 más y en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, el PERTE es muy importante, pero es una estación más en un camino en el que España se juega mucho. Siguiendo con el tema del PERTE, el grupo Volkswagen ha sido el primero en mover ficha, anunciando la planta de baterías en Sagunto, en Valencia, vinculada obviamente a la concesión de las ayudas. Quería preguntarte qué tipo de proyectos crees que tendría que tener España o ser aprobados para el éxito futuro del sector y para que siga teniendo el peso que tiene. A ver, en esta industria
se caracteriza porque por unos pocos euros se toman decisiones de fabricación en una u otra planta, ¿no? Y a veces compites contra las plantas hermanas, ¿no?, del mismo grupo. Entonces, España tiene una serie de fortalezas por sí mismas, ¿no?, del sector, como son una industria con unos niveles de productividad altísimos, ¿no?, en las fábricas, con un acceso a una mano de obra con unos niveles de formación altísimos, con una situación geográfica también muy interesante desde el punto de vista de mercados globales, con salida a puertos muy interesante. Entonces, España ya, por eso somos el segundo fabricante y por eso desde hace muchos años aquí hemos mantenido, es verdad que hemos tenido el caso de Nissan, una serie de plantas que nunca han cerrado, a pesar de siempre ha habido la amenaza de la deslocalización, ¿no? Primero fue en Europa del Este o en otras zonas, Turquía o norte de África, ¿no? Nosotros mantenemos, es verdad que no estamos en el nivel de producción de hace unos años por las razones que hemos hablado. Entonces, pero sí es verdad que esas decisiones se toman por unas pocas decenas de euros, con lo cual estos planes, estos fondos Next Generation, creo que es una buena plataforma, evidentemente, para que España siga siendo ese segundo fabricante, para que venga a traer inversiones extranjeras, que es lo que ha pasado con algunos grupos. Tú has mencionado el grupo Volkswagen, ¿no?, que ha decidido abrir 6 gigafactories en Europa y que ha elegido que una sea en España. Es por algo, no es simplemente por un tema de ayudas. Hay una serie de factores alrededor. La ayuda es una parte de todas formas, estamos hablando de 2.975 millones, la mitad va en subvenciones directas y la mitad va en préstamos a bajo interés, ¿no? Quiero decir, no es lo que decía José, creo que es una buena piedra, un buen punto de arranque, una buena apuesta, pero no es suficiente solo con eso, ¿no?, sino que hay que seguir trabajando en ese nivel de dotar de infraestructuras de recarga que hemos estado hablando antes, en los incentivos a la demanda, porque todavía los vehículos eléctricos tienen para el consumidor final un coste por encima, por lo menos de adquisición. Es verdad que si lo analizas desde el punto de vista del coste de la propiedad, ¿no?, pues son interesantes porque el combustible teóricamente debería ser el más barato y porque el mantenimiento también lo es, ¿no?, porque son coches con una mecánica mucho más simple, ¿no? Pero muchos consumidores no pueden o no saben o no quieren hacer esos cálculos. Lo que ven es un precio de adquisición más alto que uno de combustión, ¿no? Con lo cual los planes incentivos a la demanda para mí me parece una dinámica que además en otros momentos de España muy importantes, como fue después de la crisis financiera, en el 2012, para atraer inversión extranjera tienes que hacerla en un país de demanda fuerte. Y se adoptaron una serie de planes en su momento, que duraron 3-4 años, que hicieron la recuperación del sector, ¿no? Y además con unas peculiaridades. Por ejemplo, el MOVES español, el MOVES que está ahora en activo, el dinero le llega al consumidor final X meses, hasta un año o año y pico después de hacer la adquisición del vehículo. No tiene ningún sentido. Esto debería ser un descuento, ¿no?, para que hubiera un menor esfuerzo por parte del consumidor. Es decir, cuando alguien tiene una ayuda de 4.000 euros porque adquiere un vehículo eléctrico, sí, pero llegará dentro de un año, año y pico. Todavía creo que no sé si están empezando a devolver de los primeros MOVES, no sé, hasta hace poco no se habían devuelto todavía, ¿no? Y esto tiene un efecto poco incentivador. De hecho, el MOVES no está funcionando tanto como se podría esperarse, con unas ayudas que no están mal. Quiero decir, que hace competitivos los coches eléctricos, ¿no? Es decir, que al final, estoy de acuerdo con José, esto ha sido un buen programa, que por cierto, hay que ejecutarlo. Quiero decir, hasta ahora lo que tenemos es una convocatoria abierta, que un montón de empresas que tienen que responder, creo que se cierra el 17, se ha ampliado unos días, y ahora tenemos que ver la velocidad por parte de la Administración de resolver esos expedientes y de adjudicar y empezar a meter ese dinero en las empresas para que empiecen a hacer los proyectos de inversión, ¿no? Yo creo que el contar con una Gigafactory en España, y si viene alguna noticia, es una gran noticia para España. Tener esa capacidad de producción de baterías eléctricas, porque va a ser uno de los elementos claves para poder fabricar vehículos eléctricos, porque también tiene una serie de costes, etcétera, involucrados, ¿eh? Vale, cambié un poco de tercio. No quería terminar el coloquio sin mencionar el tema de la fiscalidad del automóvil, que está muy marcada en España por el impuesto de matriculación, que el año pasado estuvo muy caliente por su adaptación al ciclo WLTP.
su supresión, luego la prórroga hasta fin de año, y este año ya está operativo con la subida vinculada al ciclo nuevo, ¿no?, de homologación. Y quería, pues, un poco, Manuel, preguntarte cómo va a afectar esta revisión fiscal que está haciendo el Gobierno al sector del automóvil, y qué crees que qué puntos debería tocar para que fuera positiva para el sector. Bueno, yo creo que no ha habido peor momento para elegir para aplicar una subida de impuestos a un sector que ya hemos contado durante todo el tiempo que llevamos hablando, que está muy tocado desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Yo creo que se hace necesario, y ANFAC y las diferentes patronales del sector también lo demandan, una reestructuración fiscal de la fiscalidad del automóvil desde hace mucho tiempo, con unos impuestos que vayan más hacia el uso que hacia la adquisición. Esto se lleva diciendo muchísimo tiempo, ¿no?, y que hay que abordarlo en algún momento, ¿no? Al final pagas por comprar, pagas por uso, pagas por repostar, pagas por todos los conceptos, ¿no? Y oye, está bien, hay que pagar las infraestructuras, etcétera, etcétera, pero también de una manera mucho más razonable, ¿no? Es decir, que al final estamos hablando con un nivel de fiscalidad muy alto, ¿no?, para los vehículos. Estoy seguro que José de ANFAC... Yo te quería preguntar, adicional a todo esto de la postura del Gobierno, que está también con el informe del comité de expertos, ¿no?, que era un poco... Sí. Pero... Hombre, a ver, yo creo que para el sector de automoción lo mejor del comité de expertos es que al día siguiente el Gobierno salió diciendo que no le representaba, ¿no? Entonces, porque es lo único bueno que se puede decir del informe del comité de expertos al respecto. El informe del comité de expertos, en mi opinión, en nuestra opinión, y además hemos publicado una tribuna recientemente de las distintas asociaciones, parte de un principio erróneo que se escucha mucho, pero yo creo que poca gente realmente apoya, ¿no?, que es que el vehículo es malo per se, ¿no? El vehículo es malo per se, entonces lo que hay que hacer es gravarlo. Hay que gravarlo de todos los modos, de todos los motivos, y lo único que se puede hacer es, al que es electrificado no le grabo. Pues es decir, le dejo como está ahora, y todos los demás tampoco lo incentivo, más allá de eso. O sea, el incentivo es un incentivo negativo, es decir, como esto es menos caro que todos los demás que los he hecho subir, pues bueno, la gente irá a comprar ahí, ¿no? Eso es equivocado, ¿eh? De hecho, incluso el informe del comité de expertos llega a decir que lo que habría que poner al sector de automoción es un impuesto por 30.000 millones de euros, y es curioso porque dice luego, y aún así, un impuesto único, pero aún así tendríamos que dejar el impuesto de matriculación. Es una cosa completamente muy llamativo. A ver, el enfoque nuestro es completamente diferente. La estructura de fiscalidad, y no me quiero extender, pero la estructura de fiscalidad tiene que cambiar los precios relativos para que vaya la demanda evolucionando a favor de la compra de vehículo electrificado, lógicamente. Pero tú no puedes construir ese modelo sobre la base de que el nivel general de precios del uso de la automoción suba para todos. Simplemente dentro del producto de automóvil se va convirtiendo en un producto cada vez más de lujo, y eso sí, dentro de la hora de elegir de lujo, pues te dice, pues mira, elige un producto electrificado, porque si no es electrificado, el otro todavía te va a costar mucho más. No, el planteamiento tiene que ser, para un país como España, insisto, que yo no hago más que repetirlo, España no es Noruega. Es que hay gente que se le olvida que España no es Noruega. Para empezar, Noruega no produce nada en automoción, por tanto le importa bien poco lo que le pasa a la industria de automoción. En España, la automoción da empleo directo e indirecto a 2 millones de personas. Y lo que tenemos que conseguir es que esos 2 millones de empleos estén hoy con una economía y un sector en el que el 7% del mercado es electrificado, y que en 2040, cuando el 100% del mercado sea electrificado, sigan estando al menos esos 2 millones de empleos, cosa que a los noruegos les importa bien poco. En cambio, a nosotros sí nos tiene que importar. Entonces, nuestro modelo fiscal tiene que orientarse a incentivar el uso y la transición al vehículo electrificado y no a deprimir la industria de la automoción y de la movilidad sostenible. Entonces, no nos podemos olvidar, el impuesto de matriculación, que es un impuesto a la compra, que está originado cuando el vehículo era un bien de lujo. Estamos hablando de los 70, si no me equivoco, por ahí.
no hay muchos países en Europa que tengan un impuesto a la matriculación a la compra. España lo que tiene que incentivar es un impuesto al uso que penalice el uso contaminante, que incentive la renovación, porque buena parte del problema que estamos viendo desde el punto de vista, si lo que te preocupa es la descarbonización, no puedes obviar que el año pasado los nuevos vehículos que pusieron en el mercado bajaban un 7% las emisiones. Pero el envejecimiento del parque hace que como se envejece y cada vez las emisiones son mayores del parque existente, ese esfuerzo que estamos haciendo en que los nuevos vehículos sean cada vez electrificados, en el monto total de reducción de emisiones se traduce en que apenas cayeron un 0,9. Y necesitamos ir, para cumplir los objetivos a 2030 que tenemos ahora, y ojo que si se aceleran todavía serán mayores, tendríamos que estar consiguiendo una reducción anual de 3,6% de las emisiones de CO2. Entonces, es importante la renovación, es importante que no haya una barrera en el momento que quieres comprar y que lo que haya es un desincentivo al que quiere usar un vehículo contaminante. Las zonas de bajas emisiones correctamente diseñadas también ayudan en este esfuerzo, pero la fiscalidad tiene que ayudar también. Nosotros planteamos que no tiene sentido un impuesto de matriculación, por cierto, lo planteamos nosotros y lo apoyó la inmensa mayoría del Congreso y del Senado, que votó a favor de que se derogase la subida, y que hay que ir a un modelo de fiscalidad al uso y con medidas positivas para empujar la electrificación. Por ejemplo, que tú tengas, por ejemplo, seguridad de que se te va a poder reducir en el IVA el 100% cuando tu flota o tus empleados usan un vehículo electrificado, cosa que ahora no sucede. Que tú puedas tener deducciones en IRPF o en sociedades cuando compras vehículos electrificados, que no es una cosa muy rara, no es que lo esté haciendo Alemania, que sí lo están haciendo, es que lo está haciendo, por ejemplo, La Rioja, o lo está haciendo Navarra, lo está haciendo varias comunidades autónomas. Es decir, tienes que tomar medidas positivas. La única medida no puede ser la de que suba todo y luego el electrificado que se quede igual, porque eso lo único que hace es automáticamente deprimir el volumen del mercado. Y en segundo lugar, un elemento que ha comentado Manuel, estamos hablando de subida de los combustibles, subida de las tasas por peaje de autovías, etcétera. Todo esto puede estar muy justificado por la transición energética, etcétera. Pero mantengamos un principio, insisto, porque España no es Noruega. El dinero que sale del auto, que vuelva al auto. Si somos conscientes que el auto tiene una necesidad de transición, que es un problema estructural muy importante, que exige una gran financiación, que los fondos Next Generation son una etapa, pero cuando acaben los fondos Next Generation somos conscientes de que vamos a tener problemas porque las cuentas públicas están limitadas. Bueno, pues el dinero que salga del auto, que vuelva al auto, que es lo que pasa, por ejemplo, en el sector eléctrico. Los gravámenes al gas, etcétera, repercuten como ingreso para facilitar y financiar el despliegue de renovables. Pues aquí en el auto tendría que suceder lo mismo. Tendríamos que empezar a hablar ya de que la condicionalidad de esos ingresos vuelvan al auto, en forma de facilitar la infraestructura de recarga y en forma de dotar los planes de demanda a los niveles que necesitamos, porque la infraestructura de recarga además la tenemos que dotar para los turismos, pero también para los vehículos industriales. Y los vehículos industriales necesitan potencias muy elevadas. Y también queremos ser campeones del hidrógeno verde. Pero el hidrógeno verde necesita infraestructuras de repostaje y no podemos esperar a ser los últimos. Entonces, ese dinero del auto, que sale del auto, que vuelva al auto. Ya estamos con el tiempo medio cumplido. Quería terminar con que después habéis hecho una revisión exhaustiva de la situación actual del sector y quería que me dierais un reto y una oportunidad que tiene el sector de cara al futuro. El reto, como hemos dicho, el reto es conseguir esa descarbonización y esa digitalización a la española, es decir, manteniendo el volumen de producción y empleo que este país tiene y que da mucha calidad de vida. Yo creo que ese es nuestro gran reto y nuestro gran esfuerzo común. La oportunidad, pues como decimos nosotros en nuestro Plan 2040, hay una gran oportunidad en empujar la electrificación y una gran oportunidad en empujar la conectividad y el vehículo autónomo. La mayor parte de las ganancias de facturación y empleo que nosotros prevemos en nuestro plan derivan precisamente de todos estos nuevos servicios de movilidad,
de software, de nuevos componentes, de nuevas plataformas de transporte. En definitiva, el proceso, insisto, para nuestra visión puede ser positivo para España, tanto en descarbonización como en digitalización. Es una gran oportunidad. La oportunidad de descarbonizar y dejar de emitir y limpiar de contaminación buenas partes de nuestras ciudades y nuestro país. O sea, es cumplir los objetivos. Entonces, nosotros vamos de frente a por ello. Creo que es una oportunidad muy positiva. Los consumidores, además, cuando valoran los vehículos eléctricos, están muy satisfechos y el reto es conseguir ese cambio manteniendo nuestro empleo, esos 2 millones de empleos que España no está para sacrificar empleos, ni mucho menos. Yo creo que el reto es, bueno, como ha pasado otras veces en el pasado, y no solo a nivel España, sino a nivel global, seguir convenciendo a las administraciones de la aportación de valor de esta industria. Y como ha dicho José, parece que especialmente en España esta industria se lo ve como el gran ogro, ¿no? Es un elemento que hay que grabar y hay que provocar casi su desaparición. Y eso es el gran reto que esta industria tiene que conseguir, demostrar la aportación de valor, ya no solo en el empleo, ya no solo al PIB, ya no solo a la balanza comercial, sino que es un agente imprescindible para la descarbonización. No habría descarbonización si esta industria no invirtiese, como está invirtiendo, ¿no?, en producir vehículos absolutamente cero emisiones, ¿no? Y además haciéndolo de la manera que lo está haciendo y a la velocidad que lo está haciendo. Entonces, creo que es el gran reto. Es decir, no es el enemigo a batir, es tu aliado para conseguir esa descarbonización, ¿no? Y lo que se ve desde fuera es que la Administración parece que es el gran enemigo, ¿no?, desde el punto de vista de la fiscalidad, desde el punto de vista de tal. Es verdad que dice, oye, pero las ayudas, ya, pues es que esta es la segunda industria del país. Tiene 2 millones de empleos. Si no lo haces, ¿cuál es la alternativa? Que perdamos 2 millones de empleos. Italia lo pasó, Italia perdió la mitad de la fabricación. Italia no apoyó la industria del automóvil como se está haciendo en España, e Italia ha dejado de ser un país que era un gran productor de automóviles a ser un país irrelevante en la fabricación de automóviles. Incluso pues sus marcas, que tenía varias, pues se han ido integrando en otros grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual para mí es el gran reto, ¿no? Y la oportunidad, yo creo que este proceso de electrificación tiene las vías ya lanzadas, ¿no?, que hay que recorrer el camino, y la siguiente oportunidad está en cómo vamos a abordar la transformación del vehículo autónomo, que me parece súper relevante para el sector, porque eso sí que es una transformación no solo de la forma que la movilidad nos mueve, ¿no?, del motor térmico, motor eléctrico, ¿no?, sostenible, etcétera, etcétera, sino eso va a cambiar nuestra visión de la movilidad, la forma que nos movemos, la forma que afecta a la última milla, bueno, infinidad de variables, y que es una gran oportunidad que viene de aquí a unos años, donde las marcas ya están invirtiendo y que va a ser la siguiente etapa. Muy bien, pues cerramos así la segunda edición de Visión Empresarial, dedicada esta vez al sector de la automoción, en la que Manuel y José han desgranado todos los entresijos de la automoción y han adelantado las claves de un sector que, como decíais, da empleo a millones de personas en España y representa casi el 10% del PIB nacional, por lo que, en mi opinión, creo que debería ser creo que asegurar su futuro tendría que ser un proyecto de país para todos, ¿no? Y nada, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias.